Bueno, lo prometido es hecho, estoy sentado al lado de la concejal Maru Sotolano. María Sotolano, yo le digo Maru cariñosamente. Maru, ¿cómo estás? Bien, muy bien, por suerte. Bien, bueno, te despediste de acá de Sebastián, que en su momento estuvo... es parte de ustedes, no fue, es parte de Sí, ustedes, sí, ¿no? estamos trabajando juntos, sí, sí. Obviamente. Maru, ¿cómo estás viendo la provincia? La verdad, como Quilmes, complicada. Recién estábamos hablando fuera del aire. Ayer, mientras se discute, ¿no?, esto de las escuelas, estuvieron los chicos tanto tiempo sin estar en la escuela y todo lo que eso conlleva, ¿no? Los problemas de aprendizaje, pero también la falta de conexión que tiene con el entorno, ¿no?, que es el acompañamiento que hay detrás de esa parte educativa, de aprender, que es el acompañamiento a la docente, de ver cómo está el chico, de ver cómo está atravesando la situación, cómo está en su casa, que eso es muy presencial. Y además estaba demostrado que en las escuelas no había riesgo o alto riesgo de contagio, era un lugar seguro para muchos chicos. No sé si en las escuelas de Quilmes, perdón que te interrumpa ahí, pues no hay vidrios, algunas no tienen gas. Sí, pero también dentro de esa aula está mucho más contenido que en muchos lugares donde niños que están viviendo en un lugar vulnerable, digamos, pensar que ese chico va a estar encerrado en su habitación, en una habitación donde está solo, digo, Quilmes tiene viviendas que son una casilla donde viven 8 personas. A eso voy. Digo, más allá de que la situación es y sigue siendo todavía precaria en las escuelas, a veces los chicos viven en situaciones mucho más precarias que en la escuela. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo sería desayunar en la escuela o comer algo en la escuela? Sí, a veces los chicos dependen de ir ahí también para conseguir un plato de comida. Pero voy a esto. Ayer te contaba que iba a un comedor en Monte Matadero donde un nene no podía empezar la escuela porque le faltaba un calzado. Digo, el nene no podía ir a la escuela porque no tenía zapatillas, porque no tiene campera. Porque básicamente las necesidades son tan básicas, pero tan básicas, y se suma lo que hablábamos recién, que hay nuevos pobres, que se suma más. Digo, Quilmes ya venía desde la época del Barba teniendo un alto grado de pobreza, la provincia también, el conurbano es un problema en materia de pobreza, donde todavía no está resuelta, donde estamos hablando de un montón de necesidades básicas insatisfechas, donde hay gente que no tiene cloaca todavía. Digo, la provincia es una provincia muy compleja, especialmente la tercera sección electoral, la zona sur, donde encontramos distritos como Almirante Brown, donde Loma de Zamora, Quilmes, Avellaneda, Berazategui. Digo, son distritos muy grandes, La Matanza. La Matanza. Y la verdad que yo estoy muy preocupada porque, también lo hablábamos recién, a medida que uno recorre la calle, habla y mira los diferentes sectores, vos vas al sector vulnerable y te encontrás con esto, ¿no? Madres que no pueden mandar a sus chicos a la escuela porque no tienen zapatilla, y eso cada vez es más, mucho más importante la cantidad de demanda que hay con respecto a esto, porque claramente lo llevo siempre me gusta a dar ejemplos muy concretos. La mamá, su pareja, un albanil, que no consigue changas, que no consigue laburo, que ella estaba trabajando en domicilios particulares, en donde no puede hoy hacerlo porque obviamente por tantos días los chicos sin poder ir a la escuela no pudo trabajar, con lo cual cualquier plan o beneficio social que tenga, digamos, no le alcanza para cubrir las necesidades. Tienen un solo celular, 5 hijos que tienen que hacer clases virtuales. Digo, toda esa complejidad en el conurbano, en la provincia de Buenos Aires, se ve y mucho. Y en Quilmes más todavía. A mí me pasó algo muy loco a sumar a lo que vos decís de la pobreza, ¿no? Que es lo que más o menos yo pienso. En un momento el humilde ayudaba verdaderamente al pobre con donaciones, ¿no? El humilde o la clase media. La clase media ayudaba, daba. Y yo creo que ahora que esa clase media que está destruida y el humilde pasó a ser el más humilde de todos. Y el que era recontra humilde es el más pobre de todos. Yo creo que empobrecieron tanto a la gente que la realidad ahora se nota el doble porque nadie puede ayudar a nadie. Hay una familia en Solano que lo voy a traer al hombre, que también le conseguí un montón de ropita y todas esas cosas. Se le murió la esposa, 31 años. Él tiene 6 chicos, tuvo que dejar de laburar porque tiene que cuidar a los chicos. No tiene gas,
no tiene luz, no tiene ayuda, no tiene nada. Fue a la Intendencia de Quilmes a pedir ayuda, por favor, no le dieron bolilla. Lo voy a sentar acá el viernes que viene. Sé que voy a tener problemas por eso, obviamente, como siempre. Pero la realidad es que hoy la pobreza se ve en la esquina, se ve en el semáforo, se ve cuando vos salís de tu casa la gente abriendo la bolsa de basura. Hoy la pobreza buscando. es mucho más profunda, digamos. Y esto también es algo que tenemos que tener muy claro todos los que hacemos política y proyectamos, digamos, también para el 23 y para más adelante. Es qué ciudad va a quedar, qué provincia va a quedar, qué país va a quedar después de la pandemia. Porque Quilmes ya veníamos con, yo lo decía recién, desde la época del Barba, la pobreza y los asentamientos, las villas de asentamiento, los barrios populares aumentaron muchísimo, 106, es un montón. Es un montón, 200.000 familias en situación de vulnerabilidad y de marginalidad. Sabemos que en el 23 va a haber un aumento donde posiblemente lleguemos al 70 o el 60 y pico % de pobreza en Quilmes. Es un pronóstico viable, factible, posible si seguimos en esta línea donde estamos hablando de que los comercios cierran, donde se quedó un montón de gente sin trabajo. Lo decía hace poquito en una editorial Jonathan Viale, en uno de sus programas, que tienen fuentes concretas donde están planteando que estamos llegando ya a casi 18.000 comercios que han cerrado sus persianas, cerca de 200.000 puestos de trabajo que se han perdido, y lo que hablábamos hace un rato, gente que va a debutar en la pobreza, va a debutar por primera vez en un comedor pidiendo comida cuando no es, digamos, culturalmente no le es cómodo ir a hacerlo, pero lo tiene que hacer porque tiene que sobrevivir, o tiene que ir a buscar un bolsón de comida a una escuela para ver si puede comer, que va a debutar en un plan social o un beneficio social. Las ideas productivas, si no sos del frente, ¿no? Si sos juntos por el cambio. Una idea productiva, ¿a qué llamo yo? Tu idea productiva de darle, que era una caricia al alma en realidad, de darle 50.000 pesos a los comerciantes de Quilmes para que sea puedan pagar algo. Porque esa idea que era muy productiva se vino para atrás. Que esa idea fue tuya, la presentaste vos, como la de la seguridad también, ¿no? Nosotros desde claramente estaba ilusionada la gente con eso. Claramente hay dos cuestiones importantes para mí analizar, ¿no? Nosotros presentamos desde el bloque este proyecto, para que los comerciantes puedan acceder a un subsidio de 50.000 pesos, que como decís vos, es una caricia al alma, porque están tan endeudados y vienen, digamos, es como una bola de nieve que se les viene encima, porque claramente muchos tienen serias dificultades para pagar el alquiler, para pagar los impuestos. Inclusive hemos pedido que se pueda acceder a beneficios en las tasas, exhibición de tasas, que tampoco les llega. Es un problema la comunicación con el municipio, no se puede llegar a lograr una conexión real para que el comerciante pueda llegar a resolver algo de sus problemáticas y sentir esto que decimos, una caricia al alma. Y eso no se logró. No se logró porque tiene dos cosas. Para mí una de ellas, lamento decirlo y me hago cargo de lo que digo, es ideológica. Para mí hay una carga ideológica en pensar que el comerciante es un empresario que gana plata y que como tiene plata no necesita el Estado ayudarlo, y el Estado debe ayudar al que menos tiene. Que es una cáscara vacía. Yo te estoy diciendo, lo llevo a lo concreto y siempre a los ejemplos concretos. La mamá de ayer, que estaba en el comedor, en Monte Matadero, que no puede llevar a su hijo porque no tiene zapatillas, tampoco fue al municipio y tampoco nadie la ayudó. O sea que no soy el único loco, ¿viste? O sea, entonces hay una cáscara vacía de relato vacío, donde se dice que, pero no se practica. Exactamente. Entonces, vos me decís, ¿por qué no se hizo? Y yo creo que sí, lo más fuerte es lo ideológico. Y después está la justificación de la falta de fondos. Yo veo un municipio todo el tiempo justificándose de que no decide. Es como si fuese una especie de sucursal de la provincia de Buenos Aires, claro. ¿Sí? Una especie de sucursal de la provincia de Buenos Aires donde no toma ninguna decisión. ¿No? La autonomía municipal no existe en el municipio de Quilmes. Mayra no es intendente, Mayra es solamente una especie de vocera. De vocera de la política provincial.
todos sus funcionarios dicen, esto no lo decidimos nosotros, esto lo decide provincia, a los gimnasios le dice eso, a los salones de fiesta le dice eso, a los comerciantes, a los gastronómicos, digo, esto, cuando van a pedir, che, podemos hacer un protocolo, esto es seguro, a los centros culturales, a las escuelas de danza, digo, estamos hablando de fuentes de trabajo atrás que están así, que obviamente acatan la norma porque hay gente que dice, bueno, si no se puede, está prohibido, ahora, en el medio, yo me muero de hambre, ¿qué hago? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, yo veo un municipio más preocupado en cumplir con las reglas y normas políticas que le demanda el Poder Nacional y Provincial. La famosa bajada de línea. Sin ir más lejos, son ejemplos concretos. Están clausurando supermercados de barrio, están clausurando comercios, no están clausurando hipermercados, repito, están clausurando supermercados de barrio, porque si el DNU decía que había que cerrar a las 7 y eran las 7:10, te pasan por la puerta y te dicen, sí, ya sé a qué te referís vos. Te cierro, te multo, te sigo endeudando, no te ayudo, porque no cumpliste. Tuvimos esas quejas, vos no fuiste cumpliste. testigo. Sí. Ahora, yo entiendo que uno tiene que cumplir, nadie mejor que nosotros, digo, que yo, nuestro espacio, digo, está y siempre del lado de la ley. Pero tenés matices. ¿Cómo salís de esta pandemia si no hay trabajo? ¿Cómo haces para recuperar el sistema donde vos sabés que el comerciante local le da el 60% al laburo a los quilmeños? ¿Cómo haces para recuperarlo? ¿Que vos creés que desde el Estado vas a siempre subsidiar todo al punto en donde... ¿De dónde sale esa plata? Porque si, vamos de vuelta, si la clase media o la clase alta, ¿no? Supongamos que todos pagan los impuestos. Ahora, si esa clase media o clase alta se queda cada vez con menos poder adquisitivo y esos comerciantes que supuestamente creen que son grandes personas de dinero, que no lo son. Digo, hablamos de gastronómicos en Quilmes que están viviendo con lo justo para seguir sosteniendo las fuentes de trabajo adentro, sí, y para seguir viviendo de eso. Tenemos dos casos. Grandes restaurantes de Quilmes, te estoy diciendo, conocidos del centro, viven con lo justo para pagar las cosas justas. Y quizás no tienen casa propia, pagan alquiler. Digo, ese preconcepto de pensar que porque uno tiene un restaurante, es un tipo de plata. Es mentira. Entonces, que no vean, en realidad está resistiendo. Claro. Y vamos a ver cuánto va a resistir, ¿no? Porque este país, lamentablemente, se debe a discusiones históricas que tienen que ver con la parte con la reforma impositiva, con la reforma laboral. Digo, hay una discusión de fondo que hay que empezar a dar para que el emprendedor, para que el comerciante, para que la pyme pueda apostar a crecer y no a pagar impuestos nada más. Vamos rumbo a Venezuela y ahora te voy a hacer otra pregunta más. Analizando todo esto, mirá, ayer creo que fue, no sé si vieron las noticias de la famosa y polémica ordenanza que sacaron los concejales de Avellaneda. Sí, lo publiqué hoy. Me gané unas cuantas puteadas encima como si lo hubiera hecho yo. Lo publiqué en el periódico, no sabe la gente. De la misma manera que Mayra, a veces, viste que ciertos referentes políticos, intendentes en este caso, que quieren ser más papistas que el Papa, ¿viste? Es como que tengo que cumplir al pie de la letra lo que Cristina y Alberto dicen, con sus matices, digo, pero... Y no les importa el vecino. No les importa la realidad, digo, quieren cumplir con el poder político antes que con el vecino que es que lo votó. Es una vergüenza esa ordenanza. Es un papelón. Sí. Es un papelón. Y vos me decís, vamos a Venezuela, y yo creo que por cómo el gobierno reacciona, por cómo el gobierno toma las decisiones, desde qué lugar se para, ¿no? Defendiendo países que viven en una dictadura. Una dictadura, totalmente, yo lo dije. Digo, parándose desde ese lugar, tomando decisiones que van en esta línea, ¿no? Digo, los gastronómicos son el poder económico, los empresarios, ¿no?
yo creo que es por ahí el plan de ellos. Es por ahí, es ir hacia ese lugar. De tres cosas de dos que tengas que elegir, te voy a dar. A ver. Que están disfrazadas de democracia. Que puedas identificarlo con este gobierno. ¿Anarquismo o comunismo? O sea, una democracia que no es democracia, que está, o sea, usamos comunismo. Anarquismo disfrazado de democracia. Eso es lo que yo digo que es este gobierno. Uh-huh. ¿Cuál elegirías o ninguna? A ver. Complicado. Sí, porque a ver, yo siempre voy a estar del lado de la democracia, No, totalmente de la libertad, del poder de la ley, de los derechos, ¿a qué más se parece de los este derechos gobierno? Individuales. Sí, no, eso te entendí, Uh-huh. pero es difícil porque es como que es muy fina, ¿entendés? La división. Uh-huh. Yo creo que... ¿Por qué te digo esto? Porque son un relato, son una cáscara vacía. ¿Se entiende? Ellos practican desde lo discursivo, pero no desde el ejemplo. ¿Se entiende? Uh-huh. Y eso, yo creo que si bien pueden congeniar en muchas políticas comunistas, digo, hay que discutir de fondo, digo, ¿qué es el comunismo hoy en el mundo? ¿Qué es la anarquía hoy en el mundo? ¿Desde qué lugar, desde qué ejemplos ellos, Uh-huh. hacia qué lugar van? ¿No? Digo, hacia el chavismo. Yo sentado viéndolo el otro día, Alberto Fernández, diciendo lo de las tierras, me hizo acordar a Chávez en un video que tengo, que después te lo voy a mandar. ¿Eso qué es? Expropiarlo. ¿Eso qué es expropiarlo? Te juro que sentí esa... Es lo que a mí me invadió. No quiere decir que todo el mundo piense igual, ¿no? Yo estoy del lado de la democracia, de la libertad, de los derechos individuales. Pues la gente ahora tiene miedo. Ahora, ellos depende qué les conviene, dónde se paran. ¿Me entendés a dónde voy? Uno tiene claro como espacio nosotros qué queremos para la sociedad. Lo demostramos cuando gobernamos. Ellos gobiernan desde un discurso y en la práctica hacen otra cosa. Y depende qué les conviene, dónde se paran. Por eso digo, vos me preguntás, ¿este gobierno va hacia un lugar de comunismo? Esto va al lugar a donde ellos quieren. No sé si es comunismo o anarquismo, va al lugar a que ellos quieren. Se paran en donde le conviene a ellos. Yo te puedo decir que la generalidad de las cosas tienen que ver con un comunismo, claramente. Pero en los hechos a veces se paran acá, a veces son democráticos, a veces son dictadores, ¿se entiende? Sí, no, totalmente. Yo creo que es tirano. Exactamente. Para mí es una tiranía peor que la de los vikingos. Por eso mismo me borraron de un programa. Pero son tiranos, son déspotas. Digo, esta situación que pasó hace poco de Mayra yendo al Consejo Deliberante de decir los concejales en off, cuando además había muerto un empleado municipal de COVID en el Consejo Deliberante y habíamos restringido las actividades y lo habíamos consensuado con el bloque de ella para restringir las actividades y la presencia en el Consejo Deliberante, y no tuvo ningún problema de bajar y decir off. Ay, ¿dónde están los concejales? Primero, el preconcepto de pensar que el concejal solo trabaja atrás de un escritorio. Error. El concejal trabaja en la calle. Hace bien su trabajo en cuanto más en la calle esté. El contacto a la realidad claro, digo, hola, ¿qué pasa? ¿Vos estás pensando que es así? Digo, vos no caminás la calle, ¿qué pasa ahí? Digo, creo que no puede caminarla, pero que es distinto. Es esto, digo, hoy no podría salir. Es esto, es decir, yo soy el amo y señor de todo, o en este caso ama y señora de todo, todos me pertenecen, digamos. Yo soy la dueña absoluta, la reina absoluta del distrito, y todos tienen que hacer lo que yo digo. Yo me acuerdo que así le decían al Barba Gutiérrez, salí Barba y los 40 ladrones. Pero es terrible eso. La realidad es que hoy tenés un Quilmes empobrecido, la gente muy triste, la gente súper angustiada, que realmente la gente del barrio Colinos, que el barrio Colinos es el barrio de ella, me escriben son la mitad de los que me pasan, me pasan mucha información, muchas notas, y hoy por hoy los mismos militantes de ella te dicen, no vemos la hora que se vaya, que eso es muy triste, porque nos quedan unos cuantos años más para bancar esto. Entonces, lo que hay que pedirle a la gente es que ahora, la única manera que tenemos para controlarlo es poniendo a los concejales buenos.
a una oposición buena, que empiece a creer. Hay que convencer a la gente que no todos los políticos son iguales, porque ahora se puso muy de moda, ¿para qué voy a ir? Al final son todos iguales. Yo creo que nunca estuvimos peor que ahora, que es una realidad y es absoluta. Ya, el de a pie se queja, el que no la votó se queja y el que la votó se queja también. Por eso mismo la división gigantesca que hay en la campo ahora, ¿no? Entonces, ¿qué le tenemos que decir a esa gente para que vuelva a creer? Ya que yo sé que sos vos, Ignacio, yo son los más queridos en Quilmes eso, pero porque uno lleva una estadística, obviamente. Pero ¿cómo hacemos para traer a esa gente que ya está descreída, ¿no?, de la política? Pensando un proyecto juntos. Yo creo que hay que abrir mucho más. Yo estoy convencida que es por ahí, que es integrar a la sociedad a la política. Nosotros lo empezamos a practicar cuando fuimos gobierno e incorporamos personas dentro del espacio que no venían de la política. Creo que no es malo eso, no es malo. Obviamente hay que ser muy respetuoso del tiempo, del aprendizaje, de todo lo que es, digamos, la ciudad y su cultura y su idiosincrasia. Yo creo que no hay nada mejor que un quilmeño para gobernar Quilmes, no hay nada mejor que un bonaerense para gobernar la provincia de Buenos Aires, porque entiende lo que significa ser quilmeño, entiende lo que significa. Hoy le pasa eso a Kicillof. Kicillof no es una persona que haya conocido la provincia de Buenos Aires, y se nota. No se conoce ni él mismo ese muchacho. Y se nota. Fue un garpe político que había que garparle a Axel por el cierre de listas y terminó gobernando una provincia que no conoce. Y se nota. Pero nos ha pasado, digo, sin ir más lejos, Martiniano no venía de la política. Y la verdad que en el medio cometió errores seguramente, pero también es recordado por haber sido el intendente que más obras trajo a Quilmes. Totalmente, eso es innegable. El barrio venía de la política y sin embargo es recordado por 2 mandatos que convirtió a Quilmes en un basural. Entonces, me parece que no todo es tan lineal. Hay que permitirle a la gente abrir esto, que es la política, abrir más y generar un proyecto integrado con el vecino. Que el vecino pueda sentirse parte real y que pueda conformar una plataforma política para su ciudad. Yo hoy tengo un local en Guido y en Irigoyen. Guido e Irigoyen, en una esquina. Abrimos un local. No estamos en plena campaña política, porque la campaña todavía no arrancó. Ahora, el local está abierto. Ustedes lo arrancaron, además sí, Sí, pero digo, oficialmente la campaña no está. Lo hacen con la vacuna, pero que lo hagan con los muertos. No, claramente. Eso con sí. Los muertos. Que sin duda ellos están en campaña permanente. Hoy murió un chico de Quilmes, 23 años. Claramente. Cuando por ahí uno de los amigos del poder se vacunó con 18 y está re bien. Eso es muy grave. Bueno, lo dijo un poco, hace poco un periodista, en una columna que hizo también, creo que fue Pagni, que dijo que con las vacunas no alcanza, ¿no? Digo, y también muchos están recalcando esto en los medios nacionales. Hay cerca de 80.000 familias que están rotas, literalmente rotas emocionalmente, porque se les murió un familiar. Y muchos de ellos se pudieron haber evitado por la mala administración de la pandemia. Y esos 100.000 muertos que van a haber son responsabilidad de este gobierno. Ahora bien, hay una necesidad, porque esto justamente lo que está trayendo la crisis económica sumado con la crisis sanitaria, lo que hace es que la gente no puede levantar la cabeza para mirar a largo plazo. La gente está con falta de esperanza. Entonces vamos a decir, ¿cómo hacemos para que la gente vuelva a confiar? La falta de confianza se rompió hace mucho tiempo entre la política y la sociedad por la mala administración política durante décadas. Digo, que hoy algunos digan el problema es Macri, los que fueron parte de varios gobiernos anteriormente a Macri, digo, hoy hablan con mucha liviandad, como si no hubiese archivo de ningún tipo. Claro.
cuando muchos de ellos fueron parte de también el fracaso de la Argentina, digamos, de Macri para atrás, todos fueron parte de esa cofradía política peronista, Del saqueo. kirchnerista, del saqueo. El saqueo. Fue saqueado. Ahora, la gente necesita volver a confiar y yo creo que los políticos, especialmente los jóvenes, me incluyo. Sí, aunque no, tenga- obviamente, que es lo que quiere la gente. Políticos aunque no jóvenes. no sea tan joven, tengo 39, pero que la gente sienta que puede entrar, que no pasa nada, digo, que no importa si pensás igual o no. Digo, esto es lo interesante, no importa si pensás igual, hay cosas que se pueden poner en discusión, se pueden formar, se le puede dar la vuelta y dar la discusión para definir qué proyecto de ciudad queremos. Eso es lo que debemos definir. Totalmente. Lo que siente la gente con este gobierno, te lo voy a tratar de hacer gráfico. Yo la otra vez lo dije y pegó muy fuerte, porque la verdad que... A ver, tenés un intendente, porque tengo el discurso donde dice, esto, acá salimos entre todos, ¿está bien? Entonces es como que la intendenta está sentada arriba de un auto, todo Quilmes tiene que ir a empujar el auto, pone segunda y larga, y ella sale andando, pero cuando sale andando saca la cabeza por la ventanilla y te caga a puteada. Entonces eso es lo que siente la gente. Bien gráfico te lo hago. Que tiene que volver a empujar con este gobierno, con el actual, pero ya no quiere volver a empujar. Porque ven, te dije que tenía que ir a mirar cómo vive la gente. Mirá. Sí, Esto sí. recién me lo mandaron, ¿eh? Esta es una persona con 6 hijos que se le murió la esposa. Y esta gente ya está cansada, quiere un cambio verdadero. Lo que te pido es que le hables vos ahora, estos 3 minutos que quedan a los quilmeños, qué proyecto tenemos y cómo lo ves. Principalmente es importante volver a confiar, es importante entender que hay un camino para recuperar la ciudad, un camino donde el diálogo sea posible, un camino donde la crítica sea aceptada, un camino donde el respeto sea algo común. No tenemos que tener miedo, tenemos que tener esperanza. Hay una luz que se puede prender, que se está prendiendo y que creo que la sociedad hoy valora mucho más, que es, se dieron cuenta que realmente lo que pasó y lo que está pasando es responsabilidad de este gobierno. Y ya no confían. Totalmente. Pero principalmente no confían en este gobierno. Y esa luz que se tiene que prender para reencauzar a la Argentina, a la provincia y a Quilmes en el lugar debido, en el lugar que debe ser, es en este lugar, en lugar de integrar al vecino a un proyecto que se acerque. Insisto, yo tengo el local ahí en Guido y Irigoyen, tengo mis redes abiertas para poder acercar un canal, digamos. Yo soy un canal, digamos, somos un espacio que está conformado por muchas personas, soy un canal más, digamos, para poder recibir a todo aquel vecino que quiera formar parte de esa transformación y de recuperar Quilmes y sacar a Quilmes de ese lugar en donde creo que intentamos sacarlo y pudimos hacerlo, y hoy está retrocediendo y está volviendo a ser esa ciudad que no queremos que sea, una ciudad insegura, una ciudad violenta, una ciudad que perdió la conexión con el municipio, una ciudad en donde no se acepta pensar distinto, en una ciudad en donde no podés tener otra ideología política porque te persiguen. Estamos en una ciudad en donde se persigue periodistas, estamos en una realidad en donde hoy intendentes como Musi le mandan una carta documento a medios locales intimándolos por la información que divulgan y porque están pidiendo explicaciones por una alcaldía que se o se pretende instalar en la ciudad, como nos pasó en Quilmes. Se decidió arbitrariamente desde un escritorio a dónde iban a depositar una alcaldía, una cárcel, porque es romántico decir alcaldía, pareciera, como que no se nota. Es una cárcel en la ribera de Quilmes, sin siquiera entender qué significa o qué queremos de la ribera de Quilmes. ¿Queremos una cárcel o queremos un lugar donde es el único lugar donde Quilmes se puede desarrollar de cara al río, donde podemos generar fuentes de trabajo, es lo más lindo que tenemos, donde podemos generar un espacio de esparcimiento, de recreación, mucho mejor del que tenemos? Que claramente es una deuda pendiente de la ribera de Quilmes, año tras año. Entonces,
Eso no se logra en 4 años, eso es un proyecto a largo plazo, que lo deben respetar todos los intendentes que atraviesan los mandatos en Quilmes. Debe ser como un contrato social. Debemos restablecer el contrato social entre la política y la sociedad. Porque a nadie le conviene, ni al comerciante, ni al político, ni a la docente, ni a nadie le conviene que la sociedad se convierta en una sociedad en donde es que se vayan todos. Ya lo vivimos esto en nuestra sociedad argentina. No nos conviene. Entonces hay que prender una luz de conciencia, apostar a, este año es un año de elecciones, a votar conscientemente. No tengan miedo de acercarse a la política, porque la política no es algo malo, la política es la mejor herramienta de transformación que existe. Entonces, los vecinos deben involucrarse, los jóvenes deben involucrarse. Me da mucha lástima escuchar a adolescentes que dicen, cuando se levante la pandemia yo me voy del país, que su proyecto es irse del país. Ya el proyecto no es, quiero ser médico, quiero ser abogado, quiero ser maestra jardinera, quiero ser influencer, quiero ser rockero, quiero ser artista. No, quiero irme al país. Ese es mi proyecto. Lo que alimentaron ellos es. Eso tenemos que recuperarlo y tiene que cambiar. Maru, te agradezco mucho por venir. Gracias a vos. Nos despedimos del aire. Les cuento que vamos a tener Ignacio Chodo el fin de semana que viene y un testimonio pero terrible, más que de terror, de una familia de acá de Quilmes de 6 chiquitos que te vamos a mostrar la verdad de lo que alimenta a la intendenta Mayra Mendoza. Un abrazo hasta el viernes.